Cáncer, qué bueno verte por aquí. Vamos a comenzar con tu lectura para este mes de noviembre. Vamos a pedirle al tarot que nos diga cómo viene tu mes a nivel general. Vamos a ver un poco de todo: amor, dinero, relaciones, salud. Y para finalizar le vamos a pedir un consejo al oráculo de los ángeles, y también te traigo un tip de prosperidad y abundancia que podés aplicar hoy mismo. Cáncer, si aún no estás suscrito a este canal, bueno, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que hay un nuevo video en el canal. Y por supuesto aquí debajo te dejo todos los enlaces a mis redes sociales para que también sigamos en contacto por allí. Y te dejo mi número de WhatsApp para que puedas solicitar información o una lectura privada de tarot conmigo. Vamos a ver cómo viene tu mes, Cáncer. A ver qué dice el tarot para este mes de noviembre. Cáncer, noviembre 2021. Cáncer, noviembre 2021. Bueno, empezás el mes bien arriba en lo que tiene que ver con el dinero. Llega dinero, llega dinero. Cáncer, te felicito porque te llega dinero. Si estabas esperando algún pago, llega ese pago. Si estás esperando alguna solicitud de empleo, también llega empleo, pero te veo bastante bien en lo que es el área económico, en lo económico laboral. Se te ve próspero, se te ve bastante abundante, Cáncer, para este mes de noviembre. Dice también que hay que cuidar la energía, que hay que cuidar muchísimo la energía personal, porque puedes tener algún contratiempo con la salud. Hay que cuidar las emociones, sobre todo las emociones. Y otra cosa importante, Cáncer, cuidado cómo estás manifestando o cómo estás dirigiéndote a las personas, porque aquí lo que me dice el tarot es que podés estar hablando o quizás no hablando directamente, no diciendo lo que te molesta, no diciendo lo que te hace mal, lo que te duele, y eso puede derivar en un dolor de garganta, puede derivar en alguna, en alguna molestia en el área de la garganta. Entonces, decí lo que tenés que decir en el momento que tengas que decirlo a tus familiares, a tus hijos, a tu pareja. No guardes nada, Cáncer, no guardes nada, porque eso que vos te guardás después te puede traer dolores de garganta. Si tenés que llorar, hacelo. Me dice también que tenés que tomar decisiones importantes a nivel general en tu vida, y que no estás logrando encontrar claridad para poder llegar a tomar esas decisiones. Y podés sentirte frustrado o frustrada y te puede doler un poquito. Cáncer, tenés que cuidarte, porque si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Entonces, desahogate, ¿sí? Importante desahogarte en este mes. Puede ser que estés recordando a alguien que ya no esté en este plano, o estás recordando a alguien que está lejos de ti, sea por la causa que sea, porque está en otro plano, porque está lejos tuyo, o porque sea alguien que en tu pasado te dio muchísimos momentos felices y hoy por hoy está lejano de ti, está lejos, o ya no tenés el vínculo que tenías antes con esa persona. Y eso te genera tristeza, te genera llantos, te genera a veces momentos de melancolía. Y no está bueno eso, Cáncer. Tenés que levantar esa energía, tenés que tomar otra actitud para este mes de noviembre.
que no te cueste tomar decisiones. A veces hay que soltar a las personas, ¿sí? A veces hay que soltar a las personas y tenés que hacerlo, no queda otra, porque es por tu bien, porque sabes que las relaciones con las que estás no te están llenando o no te están dando lo que tú necesitas en estos momentos. Entonces, tenés que cuidar muchísimo tus emociones para poder empezar a tomar decisiones buenas, ¿tá? Cuidado con la garganta. Cuídate de la garganta. No porque tomes frío o ese tipo de cosas, no, sino porque no estás diciendo lo que tenés que decir. Entonces esas palabras quedan atoradas en la garganta y esas emociones hacen que después tengas un dolor de garganta, hace que tengas como cerrada la garganta o que tengas molestias o que te duela la garganta. Todo eso, todas esas emociones generan después los dolores físicos. Entonces, cuídate de esa parte. Bueno, aquí me está diciendo para las personas de cáncer que están solteras que hay personas de la familia o hay personas de tu entorno cáncer que te van a estar aconsejando sobre sobre una relación que va a estar empezando o es una relación que iniciaste hace poquito. Tu familia o el entorno no está muy seguro de esa relación y te quiere cuidar y por eso no es que te tire para atrás la relación, pero sí que te va a estar aconsejando y te va a estar diciendo, bueno, tómate las cosas con calma, o vas a sentir que las personas tienen como cierta desconfianza hacia esta nueva relación. Vos sabés quién es la otra persona, tómate el tiempo para conocerla y no hagas caso a lo que te puedan decir o lo que puedan opinar, lo que pueda opinar tu entorno acerca de las relaciones, ¿sí? En el momento en que tú vas conociendo a la persona, ya te vas dando cuenta si sí o si no. Entonces, no te dejes llevar por las desconfianzas que pueda tener tu entorno, ¿sí? Dice que vas a estar recibiendo una sorpresa muy agradable para las nuevas relaciones, o sea, llegan personas para darte felicidad, cáncer. Eso es lo que dice. Y está bueno porque necesitas rodearte de gente positiva, necesitas rodearte de gente que tenga buena onda y de que te acompañe y de que sea fiel y de que esté a tu lado al firme. Eso está bueno, cáncer, que empiece a suceder en tu vida. Pero acordate de lo otro que te dije, acordate del otro que te dije. Hay momentos en los que es como que te aborda la melancolía o como que te aborda la tristeza y no tenés con quién desahogarte o no estás expresando todo lo que sentís. Y esas emociones hay que gestionarlas bien, porque te pueden bajar mucho la energía y no está bueno. Y eso a la vez te genera eso de no poder tomar buenas decisiones en un momento en el que estás mal. Entonces, trata de ponerte bien vos, de ponerte en la fila primero vos, estar bien vos, recuperarte vos y sentirte mejor vos primero, antes que otra cosa, ¿sí? Aprovecha este momento en lo que tiene que ver en la economía, en lo laboral, porque se ven cambios muy positivos, cambios que ya era hora en que se den y transformaciones en las que hay que confiar, transformaciones que vienen a darte un presente más próspero, de más fortuna y de más riqueza, ¿sí? De más estabilidad en todo lo que tiene que ver con lo que es trabajo y economía. Resumiendo, cáncer, no estés triste, expresá, sacá para afuera todo lo que tenés adentro y no te guardes nada, porque si te lo guardás es peor para ti, cáncer. Vamos a ver qué te dicen los ángeles cáncer para este mes de noviembre. Armonía.
Bueno, aquí los ángeles vienen, vienen a confirmar lo que dice el tarot, ¿no? Porque fíjate que el tarot te decía que primero te cuides tú, que primero es como que pongas por delante tu persona, que te cuides, que logres ese momento energético bueno, que levantes esas energías también. Y eso lo podés lograr concentrándote en lo positivo, concentrándote en las personas que te quieren de verdad, concentrándote en todos tus logros y todas las cosas buenas que te están pasando y que te pasaron. Que encuentres esa armonía en esos eventos, en esas personas, y que agradezcas por lo que has logrado al día de hoy, que es mucho, Cáncer, porque quizás tú te estás enfocando en lo que no tenés, en lo que te hace falta, en la relación que todavía no pudiste concluir o en una relación que no te está aportando. No te está aportando amor, no te está aportando al 100% lo que tú necesitas. Entonces los ángeles vienen a pedirte que busques, que generes tú la armonía, que generes tú ese clima agradable alrededor tuyo, que busques también estar en paz. Puede ser también tomarte un momento en el día para estar en contacto con la naturaleza, con lo que es los árboles, con lo que es eh, todo lo que es la tierra, lo natural, el agua, podés ir a una playa. Buscar momentos en los que tú sientas que la vibración energética va a subir, las cosas que te aportan que que tu energía suba. Si a ti te gusta, te da mucho placer, no sé, vamos a suponer el chocolate, bueno, empezá a, a consumir el chocolate, date esos gustos, pero no te tires abajo, Cáncer, y no estés triste por lo que todavía no tenés o por lo que no has conseguido. Concéntrate en lo que sabés hacer, en lo que podés dar y confía en vos. Por sobre todas las cosas, confía en vos. Tenés un lindo mes, Cáncer. Tenés un lindo mes que tenés que aprovecharlo. ¿Sí? Y saca para afuera todo, no te guardes nada, porque después te enfermas. Si no decís a tiempo lo que tenés que decir, después te empieza a doler la garganta, te empieza a dar molestias en la garganta, se te arma un nudo, tenés un nudo y después te lo vas comiendo por dentro, ¿sí? Y no está bueno. Ahora te voy a compartir un tip de abundancia y prosperidad que puedes aplicarlo hoy mismo en tu vida. ¿Y de qué se trata? Bueno, esta es una libreta, ¿sí? Y es la libreta de la abundancia. ¿En qué consiste esta libreta? Tú en esta libreta vas a escribir los motivos por el cual tú te sentís agradecido o agradecida. Y de esa manera el universo te va a dar más prosperidad y vas a traer tú más prosperidad y buena vibra a tu vida y vas a traer armonía a tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a tomar una libreta que puede ser del tamaño que tú quieras, puede tener el diseño que tú quieras, no es necesario que tenga renglones y podés escribirla con el color que sea, no importa. Lo importante es que tú te concentres en el motivo por el cual tú vas a agradecer. Agradecer todo, todo vas a agradecer. Entonces, si recibiste dinero, vas a agradecer por el monto recibido y si vas a agradecer por algo bueno que sucedió en el día, también lo vas a agradecer. No es solamente a nivel material y económico, sino es un todo. Entonces, si recibiste dinero, vas a escribir el signo más, el signo de pesos, el importe que recibiste y no importa si el dinero lo encontraste en la calle, si ganaste en algún juego de azar, si te prestaron dinero o el sueldo, si trabajas en un lugar y tenés un empleo y tenés estabilidad laboral, bueno, agradecer por ese sueldo, el pago de tu mes. Y también si sos vendedor y vendés servicios o vendés productos, apuntar todas las ventas que tuviste en el día. Entonces, si recibiste dinero, es más pesos el importe que recibiste y agradecerle a la persona que
te dio ese dinero. Si es un préstamo, bueno, estoy agradecido o agradecida al banco tal por el préstamo recibido. Si una persona te prestó el dinero más pesos, el importe, gracias fulanito de tal por el importe recibido. Y así con todo lo que tenga que ver con los que es sumas de dinero. Ahora, supongamos que querés agradecer porque encontraste trabajo, porque te dieron una oportunidad laboral, encontraste trabajo. Vas a escribir más, gracias universo, porque en el día de hoy me confirmaron un puesto laboral en la empresa tal o en el negocio tal, o gracias universo porque estoy recibiendo más clientes en mi negocio, o gracias universo por esta gran oportunidad que estoy recibiendo de parte de ti. Vas a agradecer todo, ¿sí? Esa es la idea de la libreta. Vas a ver que al cabo del día la vas a llenar, la vas a llenar. Y si tú me decís, no tengo por lo que agradecer, imposible, imposible. Desde la mañana en que te levantás, podés estar dando las gracias porque pudiste abrir los ojos, porque estás viva o estás vivo, porque tenés salud, porque tenés una pareja, porque tenés unos hijos sanos, unos hijos bonitos, unos hijos trabajadores. Siempre vas a encontrar un motivo por el cual agradecer. Y créeme que te va a cambiar muchísimo la cabeza, pero muchísimo. ¿Qué va a pasar cuando terminas la libreta? Comenzás otra y esta la guardás. Te puedo asegurar que vas a notar una vibra diferente después de que empieces a hacer esta libreta, después de que te tomes ese momento para escribir por todo lo que agradeces. Y te va a cambiar el enfoque de la vida, te va a cambiar el enfoque de las cosas. Espero, Cáncer, que lo puedas realizar. Déjame en comentarios qué te pareció, si lo implementaste, si te dio resultados, si no te dio resultados o cómo te sentiste. Aprovecho a pedirte que si te gustó este video, que le des un like al video, que me dejes en comentarios si querés tener más tips de estos, de prosperidad y de abundancia. Y bueno, si no estás suscripta al canal, suscripta o suscripto al canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones si no querés perderte ninguno de los videos que voy subiendo, Cáncer. Bueno, Cáncer, te deseo un feliz mes de noviembre, que cumplas todos tus deseos, que logres más armonía en tu vida, que logres sacar la tristeza y la melancolía de tu hogar, de tu vida. Y Cáncer, te estoy viendo en el siguiente video.